Ruth 4, del 13 al 22. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Y si seguimos la historia, vamos a ver que de ahí, de ese linaje, nació Jesús. Y esta historia es una historia que al comienzo empieza muy triste, pero como Dios va haciendo que la vida de Noemí cada vez sea mejor. Noemí significa mi deleite. Eso significa el nombre de Noemí. Y había una época de mucha hambre. Y Noemí estaba casada con un hombre de Belén llamado Elimelech. Y como había tanta hambre en ese tiempo, ellos se fueron para Moab. Pero el esposo de Noemí murió. Ella tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos, ahí en Moab, luego se casaron. Se casó uno con Ruth y otro con Orfa. Y después de estar viviendo allí unos 10 años, murieron también sus hijos. Y entonces Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Y entonces salió con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas se fueron hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de ustedes, a la casa de cada una de su familia, y que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Y Orfa sí se despidió de ella. Orfa le dijo: bueno, está bien, hasta luego. Pero Ruth no. Ruth se quiso quedar con Noemí. Y Noemí siguió insistiéndole a Ruth de que se quedara y que se fuera, que diga que se fuera, que vuelvan a sus casas, váyanse. Les decía: yo soy demasiado vieja para volver a casarme, y yo qué esperanza tienen conmigo. Pero Ruth no quiso, y le dijo: no insistas más en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Bueno, entonces regresaron ellas, las 2, y
Y Noemí quiso cambiarse el nombre, porque era tanta su tristeza, su agonía, después de que sus hijos y su esposo murieron, que ella misma decía: la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y cuando la gente le decía Noemí, ella decía: no me llamen Noemí, que eso significa deleite, y yo no tengo nada de deleite, más bien llámenme Mara, porque el trato de Dios, el trato que el Todopoderoso me ha dado, me ha llenado de amargura. Pero al final vemos una historia completamente distinta. Cuando llegaron allá al pueblo, encontraron con Booz, que era pariente de ellas. Y Ruth empezó a trabajar recogiendo las espigas. Y uno ve ahí que en vez de juzgar las circunstancias de ellas a la luz de su identidad como seguidora del Dios verdadero, que había proclamado un amor inalterable por su pueblo, Noemí hizo lo que la mayoría de nosotros tiende a hacer: juzgar a Dios a la luz de sus circunstancias. Y juzgó erróneamente. La mano del Señor no se había levantado contra ella. Noemí tenía un tesoro que Dios le había dado y que ella todavía no había descubierto. Aunque perdió a su esposo y a sus 2 hijos, se le dio algo totalmente inesperado: una nuera dedicada y un nieto que formaría parte del linaje del Mesías. A veces lo peor que nos sucede puede abrir la puerta para lo mejor que Dios tiene para darnos. A veces no vemos más allá de nuestras narices y pensamos siempre lo peor, de acuerdo a las circunstancias. Pero miren aquí la historia, es muy corta la historia de Ruth, y me gustaría que la leyeran toda, porque la historia es muy bonita, muy bonita. Al principio es muy triste. Yo no me quiero imaginar, cómo Noemí, después de la muerte de su esposo, aguantar la muerte de sus 2 hijos. Ella misma decía: llámenme amargura, no me llamen deleite. Pero encontró que Ruth siempre estuvo con ella. Y cuando llegaron a esta tierra y se encontraron con Booz, y Booz fue un hombre tan hermoso, tan bondadoso, tan generoso, que se enamoró de Ruth y se casaron los 2. Y fíjense cómo termina la historia. Siempre hay puertas abiertas, siempre Dios está contigo, siempre te está protegiendo, te está cuidando, y a pesar de esa tristeza, de ese dolor, siempre va a haber un regocijo adelante, un deleite, una paz, una tranquilidad. A veces lo peor que nos sucede puede abrir la puerta para lo mejor que Dios tiene para darnos. Y el propósito de los acontecimientos de hoy podría no verse hasta mañana. Es impresionante, pero pon tu vida en manos de Dios y deja que Él actúe, que Él abra puertas, que Él te muestre. Pídele a Dios que te muestre lo que Él está haciendo. Confía siempre en Él, descansa en Él, deleítate en Él, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo me acerco a ti en este momento para darte gracias
por tu amor, por tu paz, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por tu protección, tus cuidados. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, y que a pesar de las circunstancias, de lo que no vemos, de lo oscuro que pueda estar nuestro horizonte, tú estás ahí. Tú siempre vas a estar ahí, llenando nuestra vida, Señor, de paz, de amor, de esperanza, porque así como hizo Noemí con su nuera, así harás tú, Señor, con cada uno de nosotros, llenando nuestra vida de esa alegría, de ese gozo, de ese regocijo, Señor, porque todo lo que tú haces tiene un propósito y ese propósito se cumple. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para poder ver dónde estás tú, porque ahí es donde queremos estar. Quita todo tapón de nuestros oídos para poder escuchar tu voz, y que cada vez que leamos tu palabra, Espíritu Santo, seas tú hablando a nuestro corazón, y que esa palabra quede sellada en nuestra vida, para que podamos entender tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, descansamos en ti. Amén.